Javier, entonces, sí estamos viendo lo que nunca se había visto. Otras semanas. Yo la verdad que pienso que muchos dominicanos y dominicanas deben estar cansados de la situación por la que estamos atravesando, producto de una decisión de una organización política de mantener, y de un sector de una organización política de mantener el país en zozobra. Estamos un poco hastiados de lo mismo, pero la verdad es que no se le puede dejar de prestar atención a lo que se está viviendo en el Congreso, porque de eso depende mucho del futuro inmediato de la República Dominicana. Por tanto, como medio de comunicación, independientemente de que hoy quisiéramos también ver otros asuntos, la realidad es que no podemos desconectarnos del todo. Ayer el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en un hecho sin precedentes, se presentó al Congreso Nacional para firmar un libro en el que busca sembrar la idea de que hay amplios sectores de la vida nacional que se oponen a la reforma constitucional que está promoviendo el sector danilista. Si bien es cierto que en términos generales esta es una realidad, hay muchos sectores de la sociedad dominicana que se oponen a una reforma constitucional con el único objetivo de permitir la repostulación de Danilo Medina. Estos sectores se diferencian en el interés particular que se tiene. Mientras unos abogan por la institucionalidad o porque haya un respeto a la Constitución de manera real, que entienden que en caso de modificar la Constitución se tiene que ver en otro momento, bajo otras circunstancias, el sector leonelista tiene un problema serio, y es que desde su propio partido le están haciendo un cerco y le están empujando a Leonel Fernández, yo no sé si para que salga del partido, en la manera en que se le está tratando al presidente Leonel Fernández dentro del PLD, parecería que poco a poco ha ido perdiendo el apoyo formal y real que tenía dentro de los organismos del Partido de la Liberación Dominicana, y ese discurso y ese manejo de la comunicación que lo ataca y busca prácticamente herirlo, parecería que hay una intención real de sacar a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, se modifique o no la Constitución de la República. No sé qué impresión te da a ti. Así es un nivel de conflicto interno que parece que hay muy pocas vías para poder solucionar esta situación y que pueda haber un acuerdo que implique la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Ya han acontecido diversos hechos, muchos hechos, que ponen en evidencia que más que acercarse a algún tipo de solución, las diferencias lo que hacen es ahondarse dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y ya dejó de hablarse de posibilidad de acercamiento, de posibilidad de diálogo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, de comisiones para poder buscar una solución. Y más bien uno lo que ve es que hay un impulseo, ¿no? Una demostración de fuerza entre sectores y sectores, entre grupos y grupos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para ver quién tiene mayor resistencia, quién tiene más capacidad de movilizar gente. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sin duda Danilo, y Leonel, que cuenta todavía aún con una gran capacidad de movilización, como demostró el día de ayer en esta manifestación frente al Congreso Nacional, donde fue a firmar este libro en contra de la reforma constitucional para promover la reelección presidencial. En su discurso insistió en lo que ha venido diciendo, de que de lo que se trata es de una lucha que procura que la Constitución sea respetada, de que no se haga una reforma para beneficiar a determinados sectores de manera particular, de que no se trata desde el punto de vista de Leonel y de lo que planteó en su discurso, de una competencia por el poder, como han destacado algunos sectores, dice Leonel Fernández, sino una lucha de principios. Intenta convencer Leonel Fernández y su grupo cuando
todos conocemos lo que ha sido la historia del expresidente Leonel Fernández y de este grupo que cuando tuvo su oportunidad de no mirar mucho estos temas de respeto a la Constitución o de no reformarla para beneficiarse de manera particular, todo lo contrario, hicieron esto que están condenando en estos momentos. No la transformaron y no la cambiaron porque no pudieron. Y de ahí, Javier, yo creo que... Que no la cambiaron, sí la cambiaron. Bueno, tú dices en el 10, pero en el 12 claro, hubo otro intento. O sea, para repostular... interpretarla en base a la conveniencia de ellos. Exacto, ¿no? para repostularlo en el 12 y no pudieron, pero lo intentaron. Lo intentaron como lo están intentando los que dicen ahora que el transitorio fue un secuestro de la minoría hacia la mayoría. Por eso incluso debemos cuestionar los argumentos del danilismo cuando dice, bueno, pero Leonel hizo una consulta popular y después no respetó lo de la consulta para el 2010, que proponía los 2 periodos consecutivos y nunca más, y tú te preguntas, ¿y entonces qué ustedes quieren? ¿Hacer lo mismo? O sea, justificar lo mal hecho porque el otro también lo hizo mal. Pues no, y esa es la distancia que hay que marcar entre ese constitucionalismo o esa defensa del constitucionalismo de los leonelistas y la defensa de otros sectores. Si bien es cierto que todos en términos políticos aspiran a llegar al poder, hay que ver la diferencia de la discusión y la manera en la que se maneja. La Constitución tiene una forma de modificarse, nadie lo niega. Ahora la legitimidad de este proceso es lo que está siendo cuestionado. Ahora, Javier, escuchar a Leonel Fernández decir que la Constitución nace para controlar los poderes, como un mecanismo para controlar los poderes, y empieza haciendo un relato sobre los reyes. Es imposible olvidar la cantidad de escritos, Javier, que ha hecho Leonel Fernández relacionado con la herencia y los reinados y cómo se va a la historia de siglos atrás para considerarse a sí mismo como una gran figura. Entonces, oírlo decir que la Constitución controla a los reyes y que posicione a Danilo Medina como un rey, ya es un punto. Otro punto, la defensa del leonelismo y sobre todo el doctor Leonel Fernández y sus seguidores, la defensa de la Constitución, comparándose a sí mismo con Manolo Tavares. Yo dije, no, pero aquí ya nos estamos volviendo locos. Y por último, vamos a escuchar este fragmento porque, claro, mientras él defiende este modelo constitucional de los 2 periodos consecutivos y nunca más, no podemos olvidar que en el 2010 no impuso este modelo o no propuso este modelo en la reforma porque no le convenía y necesitaba habilitarse para ser candidato posteriormente en el 2016, porque ya él había sido electo del 2004 al 2008 y del 2008 al 2010. Entonces, como la población apoyaba los 2 periodos consecutivos y nunca más, que fue el modelo que quedó en la reforma constitucional de Hipólito Mejía, entonces Leonel Fernández se inventó lo de un periodo en el medio y que pudiera retornar en el 2016. Es él que propone esto, pero resulta que dice Leonel Fernández que la culpa no fue de él, sino de Miguel Vargas. Ahora le echa la culpa al Partido Revolucionario Dominicano, que siendo antirreeleccionista para firmar el pacto de las corbatas azules, fue el que sugirió este modelo. Entonces Miguel Vargas, que hoy en día apoya a Danilo Medina, es el responsable de ese modelo. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández con relación a este tema, porque aquí, claro, la historia se interpreta según la conveniencia. Escuchemos. En el año 2010, nosotros promovimos una nueva constitución integral en la República Dominicana. Y en base a esa constitución se hizo por vez primera en la historia de nuestro país una consulta popular. Todas las organizaciones cívicas, académicas, religiosas, en todo el territorio de la República fueron consultadas. Se creó una comisión de juristas y como resultado de esa consulta popular se promulgó la Constitución del año 2010 que estableció por vez primera el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.
Entendíamos nosotros que esa constitución, discutida ampliamente por todos los sectores de la República Dominicana, sería la constitución del siglo XXI, la constitución que consolidaría el Estado de Derecho, la democracia en la República Dominicana. Sin embargo, en el año 2015 se planteó una reforma a esa constitución del 2010 con el único y exclusivo propósito de facilitar un segundo periodo presidencial consecutivo. Nosotros siempre fuimos de la idea de que un periodo presidencial de 4 años podría resultar poco y que por consiguiente entendía que 2 periodos presidenciales consecutivos nunca más era la fórmula ideal. Que lo que han sostenido de la Constitución del 2010, yo la promoví con el propósito de habilitarme para el futuro, desconocen la realidad. Fue el pueblo dominicano consultado ahí que decidió que fueran 2 periodos, pero finalmente quedó uno sí y uno no, debido a la decisión del Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí está mi queja con respecto al 2015 y respecto a la actualidad. Una constitución es un pacto social. Una constitución es un acuerdo generalizado de todos los sectores que integran una sociedad. No es el monopolio exclusivo de un... Bueno, ahí está Miguel Vargas. Fernández. Miguel, ¿tú dijiste? Leonel Vargas. No. Porque no fue el que hizo la reforma constitucional del 2010. No, no fue Leonel Vargas. Más o menos. Fue así. Mira, Porque él dice que Miguel Vargas y el PRD fueron los responsables de eliminar el nunca más, que le dio la posibilidad a Leonel Fernández de habilitarse. No, más que lo que él propone es que como el PRD en sus principios era, porque ya no lo es, era un partido antirreeleccionista, como una concesión en medio de ese acuerdo del Pacto de las Corbatas Azules para no sostener y mantener la reelección consecutiva, entonces llegan a esta fórmula. O sea que, en consecuencia, el responsable del modelo que habilitó a Leonel Fernández para el 2016 fue Miguel Vargas. No le pueden caer más palitos a Miguel Vargas de astucia política en caso de, pero está tratando de quitarse responsabilidad. Sí, y de quedar bien en medio de una contradicción fuerte que él tiene, o tratar de justificar una contradicción muy fuerte que tiene el discurso de Leonel Fernández, que es la que se basa, el argumento que se basa en que no se puede hacer una reforma constitucional sin tener en cuenta la opinión del pueblo. Y efectivamente tiene que ser así. Y por eso él dice, hicimos una consulta en el año 2010 y la consulta y el pueblo habló muy claramente en ese momento de que no se eliminara o no se quitara el modelo que existía en ese momento, que era el nunca más. Pero ni él, Leonel Fernández, ni Miguel Vargas Maldonado hicieron caso a lo que el pueblo expresó a través de esa consulta. Y no era el PRD en ese momento quien tenía el control del Congreso Nacional que hizo posible que la Asamblea llevara a cabo esa modificación. Pero hay muchos detalles de esa actividad que se realizó el día de ayer, que realizó Leonel Fernández, que los vamos a ver con detenimiento. Hay que señalar que mientras en las calles estaba frente al Congreso Nacional esta manifestación de los partidarios de Leonel Fernández, el Senado sesionó casi de manera normal. Había las expectativas con relación a que se iba a introducir el proyecto de convocatoria para la reforma constitucional, que al final no se introdujo, no se planteó en una agenda que ya estaba elaborada
y por lo tanto no se discutió y el Senado convocó nueva vez para sesión el próximo martes. Así que una fecha que no es habitual también. Tenemos una fecha que no es habitual, una semana más que vamos a tener la incertidumbre de si definitivamente va a ir el proyecto de convocatoria para la reforma constitucional o no, y uno se pregunta hasta cuándo. Los plazos están ahí, está el 26 de julio, que ya está muy cerca, tienen la posibilidad, el 26 de julio que concluye la actual legislatura, pero tienen la posibilidad de extenderla. El Poder Ejecutivo puede solicitar una legislatura extraordinaria, ahí se podría conocer cualquier proyecto, pero hay plazos que sí que son definitivos, como el plazo del 22 de agosto previo. Antes, el Partido de la Liberación Dominicana señaló que la primera semana de agosto estaría presentando ya las listas de sus candidatos. Ahora, Javier, la oposición política de nuestro país, los partidos de oposición, no pueden desaprovechar esta oportunidad para ganar espacio. Claro está, esta discusión que hay en el Congreso mantiene la atención y la tensión de la ciudadanía, de los mismos legisladores, de las organizaciones políticas que tienen representación allí, de manera constante los medios de comunicación, esperando, como se ha adelantado, que el proyecto sea sometido a través del Senado. Estamos muy pendientes todos los periodistas de lo que está pasando en las sesiones del Senado, porque es ahí donde tiene mayores posibilidades el Partido de la Liberación Dominicana de modificar su agenda para introducir el proyecto de ley que convocaría a la Asamblea Revisora para hacer la reforma constitucional. Es un gran desafío en medio de esta tormenta política el hacerse camino. Por eso destacábamos la decisión de Francisco Domínguez Brito de hace 2 días de hacer el lanzamiento de su candidatura presidencial, de su precandidatura de manera oficial, aunque ya se conocía, ahora lo hizo de manera formal. Desconocemos si lo que está buscando es presentarse como esa posible tercera vía de la que hablaba Margarita Cedeño y que aparentemente ha decidido desplazar esa propuesta política, promoviéndose ella como esa tercera opción, tomando en cuenta que ella, sobre todo ella, necesitaría bastante del apoyo de uno de los dos sectores. Es más, no es ella, es cualquiera. Cualquiera sí de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que decida lanzarse como candidato en medio del conflicto, Leonel Danilo, tomando en cuenta la posibilidad incluso de que se le cierre definitivamente el paso a Leonel Fernández en el PLD, que es lo que parece que se ha decidido, y habría que ver a dónde migrarían los leonelistas que han insistido en que no tienen interés de irse, han insistido en eso, porque quedarían en una desventaja muy importante. La plataforma del PLD en este momento es la más grande. ¿Qué pasa con el PRM? Tenemos que ver también las competencias internas que tienen que abrirse de cara a las elecciones, y por cierto sé que vas a comentar brevemente esa parte, pero en este momento tampoco podemos exagerar como periodistas o como sociedad cuando veamos incluso disputas internas dentro de los aspirantes a ocupar una posición en una misma organización política, porque ellos también están en competencia. Sí, Abinader compite con Hipólito en este momento. De igual forma puede ocurrir en otras organizaciones políticas donde poco a poco iremos conociendo candidaturas presidenciales, y eso también pasará en otras demarcaciones. La ley de partidos establece plazos y el PLD y el PRM tienen unas primarias en octubre. El que quiera competir y ganar la candidatura oficial dentro de su partido también tiene que generar un debate con sus contrincantes dentro del partido sin que esto signifique una división. Entonces estamos en medio de una tormenta política que es importante tomar en cuenta para ver por qué en algunos momentos se toma una posición o se toma otra a la hora de plantear decisiones con relación al debate político que hay ahora. Y lo que hay que ver es la capacidad que tienen los partidos políticos de manejar esos niveles de competencia interna, de conflictos internos. Es un gran reto para el PRM. El PLD está demostrando que ha perdido esa capacidad que tenía desde
su surgimiento como organización política y se le está haciendo difícil manejar esos niveles de conflictos internos. Antes de irnos a la pausa, Amelia, muy brevemente destacar que el día de ayer el Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó su nuevo programa de observación electoral para estas elecciones. Por 11ª ocasión, esta organización de la sociedad civil va a estar realizando un monitoreo integral de las elecciones que va a comenzar, bueno, ya comenzó con toda esta fase de la pre-campaña, el periodo previo a la pre-campaña electoral, tiene el compromiso de observar las primarias simultáneas que se realizarán en octubre, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y congresuales. Y ayer no solo Participación Ciudadana presentó este programa de observación electoral, sino que al mismo tiempo presentó su primer informe de monitoreo de esta fase, de esta etapa del periodo electoral, destacando la manera en que la Junta Central Electoral ha venido organizando todo este proceso, el tema del impacto del nuevo marco legal, ley de partidos políticos, ley electoral, que tiene y seguirá teniendo en las elecciones tanto internas como las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Un elemento que me llama la atención poderosamente de este primer informe de Participación Ciudadana es que conforme a lo que establece la ley de partidos políticos y la ley de libre acceso a la información pública, los partidos políticos tienen que rendir cuentas, están obligados a rendir cuentas sobre el financiamiento que reciben, sobre los gastos que realizan. Pues Participación Ciudadana en este primer informe dio seguimiento a las páginas web de los partidos políticos, pidió información y destaca Participación Ciudadana que hasta la fecha ningún partido político tiene una lista de los contribuyentes privados a estas organizaciones políticas conforme lo establece la ley de partidos políticos. No han avanzado con la obligación de establecer una cuenta única para manejar los fondos de estas organizaciones políticas y tienen muy poca información en sus portales sobre la manera en que están manejando los recursos. Mucha atención por parte de la Junta Central Electoral, o la Junta Central Electoral debe prestar a este tema, que ya esta institución conformó la unidad de fiscalización del financiamiento político que tiene el compromiso de seguir fortaleciendo. Así que le deseamos éxito a Participación Ciudadana en esta nueva fase, en este nuevo ciclo de observación electoral que va a estar realizando. Vamos a hacer la pausa, retornamos en breve con más informaciones de interés para todos ustedes. Ya volvemos.